No, Sí, pero che. empezamos en... Pero va a ser de la Canon a esta. Sí. Ok. Es que, lo que pasa es que esa está más amplia. Ajá. Y la otra la tienes como en suma a la cara. Sí. Que lo compartan en mis páginas también, Sorge. Bueno. Gastro TV, sean ustedes muy bienvenidos, con el gusto de siempre de recibirlos en esta emisión, como cada último miércoles de mes, y sobre todo pues ahora de manteles largos, porque es la primera emisión de este maravilloso 2019. Así es que antes de empezar lo que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy, pues ya saben nuestro pues agradecimiento por el privilegio de su atención, pero sobre todo nuestros mejores deseos, que todos sus propósitos, todas sus inquietudes se les haga realidad, que gocen de una excelente salud, que la interacción con sus familiares, con sus amigos sea de lo mejor, y por supuesto que sigamos aprendiendo sobre la gastroenterología, sobre las novedades de la gastroenterología, que a través de esta emisión, por el apoyo siempre de Mayoli México, pues llega a todos ustedes el último miércoles de cada mes en punto de las 8 de la noche. Mire, tenemos buenas noticias, y decía yo que estamos de manteles largos, porque precisamente Gastro TV, pues siempre con ese afán de agradarle a usted, de llevarle información confiable y de que sea realmente un programa, además de muy buen aprendizaje, pues sobre todo entretenido, que pasemos un rato agradable. Entonces les tengo, decía yo, buenas noticias. Primero, a partir de esta emisión de enero, fíjese usted, Gastro TV aumenta su duración en términos de horario. Es decir, como usted bien sabe, en el 2018 el programa duraba 1 hora, ahora, a partir de esta emisión, vamos a tener una duración de 1:30, porque usted lo pidió. Y nosotros lo que queremos pues es atender sus peticiones, sus sugerencias. Es que tendremos 1:30 de programa, y por supuesto para que ustedes cuenten con mayor información sobre la gastroenterología. También tenemos a partir de este año secciones especiales. Mire usted, se va a inaugurar una sección que le hemos llamado el Gastro News.
Y este Gastro News pues es en un formato tipo noticiero, pues precisamente para que tengan los breves, relevantes, importantes de esta disciplina médica. Vamos a abrir una nueva sección y que de hecho tengo el privilegio de presentarlo, de estar conmigo esta noche, una sección que se va a llamar En la opinión del doctor Diego Barraza. Como todos ustedes saben, o si no, la mayoría de ustedes, pues evidentemente él pertenece al Departamento de Gastroenterología del Hospital Juárez de la Ciudad de México. Va a estar hoy conmigo en el estudio platicando sobre el síndrome de intestino irritable. Tenemos también que Gastro TV aparece ya en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Así que sin más, vamos a empezar con una introducción sobre lo que es un estudio muy importante del cual estaremos platicando el día de hoy, que es el estudio del doctor Barraza, precisamente que versa sobre cómo se mejora la calidad de vida de un paciente, donde el consenso internacional nos demuestra que ésta se deteriora de manera muy significativa cuando se tiene este padecimiento, cuáles son las nuevas alternativas terapéuticas, donde este estudio precisamente presentado en Washington, pues obviamente habla de un maridaje entre el citrato de alberina, la simeticona y obviamente una combinación de cepas de probióticos. De todo esto daremos cuenta, así es que para ello, bienvenidos. Esto ya comienza, se llama Gastro TV. Vamos a esta primera cápsula y aterrizamos inmediatamente aquí en el estudio para saludarlos y empezar con toda esta información. Le pido a producción, si es tan amable, vámonos a esta primera cápsula y regreso ya para saludar en persona al doctor Diego Barraza. Vamos para allá, ya volvemos. Visita nuestro sitio web www.gastrotv.mx. El síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal funcional generado por múltiples mecanismos fisiopatológicos, incluidas la disbiosis intestinal y la hipersensibilidad visceral. Este padecimiento afecta alrededor de 10% de la población occidental, en especial a mujeres jóvenes y de mediana edad. Aunque el síndrome de intestino irritable presente un curso clínico benigno, tiene un impacto negativo importante en la calidad de vida relacionada con la salud, que resulta en elevados costos económicos, incremento del ausentismo y disminución de la productividad. El síndrome de intestino irritable surge de la compleja interacción de múltiples factores: hipersensibilidad visceral, cambios en la motilidad intestinal, inflamación de bajo grado, factores psicosociales y disbiosis, entre ellos. Dada la complejidad de la fisiopatología, el tratamiento efectivo del síndrome de intestino irritable es difícil. Entre las diferentes estrategias terapéuticas que han demostrado eficacia en el alivio del síndrome de intestino irritable, en estudios clínicos controlados, se destaca la combinación citrato de alberina-simeticona para la reducción del dolor y malestar abdominal para estos pacientes, y la formulación probiótica multicepa Probiolog IBS, capaz de mejorar la calidad de vida de personas afectadas por este síndrome. Teniendo en cuenta los beneficios y la complementariedad de acción, el grupo de investigación de Barraza Ortiz planteó llevar a cabo un estudio clínico con la finalidad de establecer si la terapia dual con citrato de alberina, simeticona y la fórmula probiótica multicepa Probiolog IBS constituye una estrategia terapéutica efectiva para la optimización de la calidad de vida de pacientes con síndrome de intestino irritable D o síndrome de intestino irritable M, teniendo ya resultados muy favorables en la calidad de vida de los pacientes. Bien, pues ya estamos de regreso para iniciar esta emisión primera del año, fíjese usted, de Gastro TV. Y le comentaba yo antes de ver ver y escuchar la información de esta cápsula, que tengo como invitado el día de hoy al doctor Diego Barraza. Para mí es un privilegio que me acompañe el día de hoy, porque siempre he creído en la formación de jóvenes investigadores, y bueno, pues por supuesto él es un ejemplo de esto y ha tenido
ya la experiencia de presentar los resultados de esta investigación tan importante que se dio sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica, y que por supuesto se presentó en el Second Annual Rom Foundation Young Investigators Mentoring Program, lo cual no es cosa menor. Así es que, Diego Barraza, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, porque además estás apadrinando, digamos, esta primera emisión de Gastro TV. No, hombre, pues contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación, y bueno, pues aquí estamos, con gusto de siempre. Oye, un síndrome de intestino irritable donde se habla que el 10% de la población lo padece, que ataca a mujeres jóvenes, incluso también de edad adulta, que ha tenido mucha relevancia. Gran parte de la consulta gastroenterológica versa sobre este padecimiento. Pacientes que llegan con una calidad de vida muy deteriorada, a veces con malas líneas de diagnóstico y por supuesto de tratamiento. Cuéntanoslo todo sobre lo que fue esta experiencia de presentar este trabajo, y entramos básicamente en lo que versó el estudio en estas alternativas terapéuticas. Claro, bueno, el trabajo principalmente lo hicimos de síndrome intestino irritable. Hay dos variedades las que nosotros estamos tomando en cuenta, que es el síndrome intestino irritable predominio diarrea y predominio mixto. Tenemos esos dos subtipos de intestino irritable, que es donde estamos haciendo el ensayo que estamos realizando. Entonces, y bueno, la primera etapa de presentar este trabajo en la Fundación Roma del año pasado, pues bueno, fue principalmente presentar el protocolo en sí, cómo se iba a llevar a cabo esta investigación. Ya posteriormente se presenta ante médicos que son expertos a nivel mundial en los trastornos funcionales gastrointestinales, y bueno, pues ellos hacen algunas sugerencias, hacen algunas anotaciones para que se pueda mejorar el proyecto. Entonces fue lo que hicimos el año pasado, llevamos ese protocolo, se hicieron algunas anotaciones, y a partir de eso ya iniciamos lo que es el estudio. Este estudio ya lo iniciamos desde el año pasado también, y bueno, actualmente lo que estamos es en la recolección de los pacientes. Entonces ahorita en eso estamos, ¿no? Fueron 3 grupos de tratamiento, uno lleva placebo, otro lleva solamente una formulación probiótica, y el tercer grupo pues lleva la combinación del antiespasmódico con los probióticos, y bueno, en base a eso es lo que estamos haciendo actualmente. Y bueno, ya lo decía, la calidad de vida, eso es algo fundamental en intestino irritable, es algo fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque es un trastorno crónico, se presenta, ya lo decía, tiene una prevalencia alta en la población mundial, dependiendo la bibliografía que se consulte, puede llegar del 10 al 20%, claro, siendo afectados principalmente gente joven, entonces que está en edad productiva, y bueno, ¿no? Todo lo que conlleva esto. Entonces, esa es la población que nosotros estamos analizando, y la calidad de vida, ya lo decíamos, mediante un puntaje, son cuestionarios de calidad de vida, se llama IBS-QOL, y bueno, mediante este cuestionario nosotros evaluamos la calidad de vida de los pacientes, que es una herramienta ya validada para esto. En este sentido, déjame hacerte varias preguntas. La primera es, ¿cuántos semovientes fueron los que utilizaste en el estudio? Porque me hablas de 3 grupos. ¿Cuánto fue la muestra por grupo? Esa es la primera. La segunda es que en la mayor parte los pacientes no les interesa saber a lo mejor de la cuestión técnica médica, lo que quieren es que les quites el dolor. Claro. Y obviamente ese mejoramiento de calidad de vida, porque es la principal causa de ausentismo laboral, cuesta dinero a las empresas por no contar con los recursos humanos que se ven incapacitados por estar padeciendo estas entidades. Claro, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? de la calidad de vida, del síndrome intestino irritable, que es una enfermedad crónica, que como tal una cura no se tiene, ¿no? Entonces, regularmente estos pacientes están recidivando de sus síntomas, etcétera. Entonces,
estos costos que tienen en que ese paciente pues no vaya a trabajar, pues ya está generando ahí pérdidas económicas, y bueno, ese paciente también tiene saturados los servicios de salud en todo el mundo, porque en gastroenterología es la principal causa de consulta, el principal motivo de consulta. Entonces eso cobra relevancia por eso, ¿no? Entonces en el marco siempre evaluamos, bueno, ¿qué importancia tiene realizar esto? Bueno, que es esa, porque es muy frecuente, afecta a grupos en etapa productiva y bueno, genera costos ya sea directos o indirectos por la atención de estas enfermedades. ¿Cuántos pacientes participaron en el estudio? Ahorita todavía está abierto. Decías que estás todavía colectando más pacientes. Pero bueno, la muestra calculada por grupo son alrededor de 25 pacientes por grupo. Estamos hablando de 75 personas. Exactamente. ¿Todas mujeres, hombres, mixto? No, son de los dos sexos, pero siempre, pues como es más frecuente en mujeres, pues sí tiende la mayoría sí son más mujeres. ¿Y el rango etario? Anda alrededor entre los 30 a los 40 años. Porque ahora sabemos que incluso, fíjese, esto está apareciendo con importancia en adolescentes también. Claro. Se está publicando en la literatura que los adolescentes ahora ya están siendo víctimas de este trastorno, pues yo diría espantoso, porque la literatura marca que al menos son 3 meses como para empezar a sospechar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Menos de 3 evacuaciones por semana. Veo que no consideraron los subtipos de constipación en este sentido. Pero quiere decir que este paciente ya deterioró su calidad de vida en esos 3 meses antes de tener el diagnóstico. Y de ahí, pues vete a saber cuánto más llegó en el sentido de empezar a tener ya una mejora. Y bueno, como tú ya bien comentabas, todo el impacto de costo, de ocupación, de tiempo, horas médico en el Sistema Nacional de Salud o en cualquier instancia médica, y lo que esto representa en pérdida de productividad. Exacto. Sí, eso es importante, o sea, los grupos que se afectan, vamos, en gastropediatría es su especialidad que también ha crecido bastante, y los trastornos funcionales gastrointestinales no son exclusivos de los adultos. No, exacto. Pues también hay población pediátrica que se ve afectada por estos trastornos, y bueno, que inclusive van empezando desde la adolescencia, se manifiestan, y bueno, esto ya da pauta a hacer el diagnóstico. Ahora bien, el diagnóstico es bien importante para iniciar algún tratamiento o lo que sea. Debemos de tener bien claro cómo hacer el diagnóstico. Ya lo decía, la temporalidad en 3 meses es que estén presentes al menos el dolor abdominal. Sí, claro. Recurrente, ese es el una vez típico, ¿no? Una vez a la semana, ¿no? Ese es el dato típico. Y bueno, pero debe de haber iniciado 6 meses atrás. Esa es la otra. Wow, entonces, o sea, 6 meses atrás, de 9 meses. Pero debe estar presente los últimos 3 meses, al menos una vez a la semana. Y debe de cumplir 2 de los siguientes 3 criterios. Que el dolor esté relacionado con la evacuación. Y esto ya cambió, por ejemplo, los criterios de Roma 3, antes nos decían que el dolor debe mejorar con la evacuación. Eso ya cambió, debe estar relacionado, porque había un subgrupo de pacientes que estaban quedando fuera porque a veces no mejora el dolor con la evacuación, al contrario, aumenta. Entonces ese grupo ya queda incluido en Roma 4, que son las guías. 4, y lo consideran ya como síntoma de alerta, ¿no es cierto? Pues es un criterio que se debe cumplir, ¿no? De ahí el segundo punto es que hay una alteración en la frecuencia. Y el tercer punto es que exista también un cambio en la forma de las evacuaciones, que una manera objetiva de medir esto es con la escala de Bristol, que nos habla de la forma, de la consistencia de las evacuaciones, y de esa manera, bueno, ya se establece si cumple los criterios. Son criterios clínicos para establecer el diagnóstico de síndrome intestino irritable. De ahí ya lo tenemos que clasificar en 4 tipos. 4 categorías. Exactamente, entonces que ahí ya es donde está el predominio de diarrea, predominio constipación o estreñimiento, predominio mixto, y hay un cuarto que marca la literatura que es que no se puede clasificar, entonces que no entra en...
Y bueno, pues ya decíamos, el tipo constipación, que ahí vamos a tener el paciente, y ahí es donde aplicamos la escala de Bristol, que los pacientes van a tener más del 25% de las evacuaciones van a ser Bristol 1 o 2. Y bueno, pues ahí se va clasificando. Con diarrea pues son más del 25%, pero Bristol 6 y 7, que es la consistencia de diarrea. Y bueno, ahí ya vamos clasificando el paciente, y eso es fundamental, porque ahorita que hablemos de tratamiento, bueno, dependiendo del tipo de intestino irritable es el tratamiento. Sí, entonces eso ya está bien establecido. Ahora sabemos, y se habla mucho sobre, con todo respeto, decir la ineficacia en términos del diagnóstico. No sé, razones van, razones vienen, o quizá porque no se consulta al especialista correcto, ¿no? A lo mejor el médico generalista considera que es otro tipo de problema, y pues es catastrófico, porque el paciente se sigue quejando del dolor del dolor abdominal, y su calidad de vida se deteriora aún más. Sí, el diagnóstico es fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque existen otras entidades que tenemos que descartar, hablando sobre todo cuando tenemos un paciente que tiene predominio de diarrea. Hay enfermedades orgánicas que tenemos que descartar. Una enfermedad inflamatoria intestinal, tipo CUSI, claro. Llámese una enfermedad celíaca, llámese una colitis microscópica. Correcto. Bueno, hay un diagnóstico diferencial ahí que tenemos que estar muy, muy al pendiente, y bueno, por eso es la importancia de hacer una historia clínica adecuada, porque claro, si el paciente... En gastro nosotros les llamamos banderas rojas o datos de alarma. Entonces, siempre que tenemos un paciente que tenga algún dato de alarma, pues ahí tenemos que echar mano de otros tipos de herramientas diagnósticas. Claro. Llámese estudios de sangre, llámese una colonoscopía, llámese anticuerpos para descartar enfermedad celíaca. Autoinmune, digamos. Exactamente. Entonces, hay una variedad de trastornos ahí que sí tenemos que hacer hincapié en descartar esas enfermedades, sobre todo cuando es un paciente que encuentras datos de alarma o que inicias tratamiento y que no hay una respuesta adecuada. Entonces, ¿por qué no responde? A lo mejor no es un síndrome de intestino irritable. Entonces, esa pregunta siempre el médico de primer contacto se la debe de hacer. Y bueno, si no hay ningún dato de alarma, cumple los criterios que ya hemos estado comentando, bueno, dependiendo del subtipo, inicias tratamiento y ves respuestas, ¿no? Entonces, siempre debes estar al pendiente de ese paciente, y siempre haciendo una historia clínica bien detallada. Un poquito, digamos, al ensayo-error, ¿no? Obviamente, si el tratamiento está siendo diseñado y hay una respuesta positiva, bueno, todo indica de que el problema está correctamente diagnosticado, ¿no? Claro, siempre la respuesta terapéutica es algo que se toma en cuenta. La señal. Y si cumple los criterios, no hay ningún dato de alarma, con estudios básicos que son de rutina, con eso ya... perdóname la analogía, pero mi abuelita decía, si huele a pato, hace como pato y vuela como pato, pues es pato, ¿no? Claro. Creo que valga la comparación, por supuesto, pero me parece que tiene mucho sentido con lo que nos acabas de comentar. Sí, por supuesto, y siempre teniendo en cuenta eso, pues de que sí parece, bien lo dice usted, pero siempre descartando las enfermedades orgánicas. Claro. Porque ya, bueno, ahorita vamos a hablar del tratamiento, pero el síndrome intestino irritable, la primera medida de tratamiento, y eso es algo que nos debe quedar claro a todos los médicos que tratamos este tipo de pacientes, es explicarle que el síndrome intestino irritable es una enfermedad benigna que no afecta su pronóstico. ¿Por qué? Porque el paciente llega espantado a la consulta, llega asustado, llega harto, con un alterón de estudios impresionante a veces, pero siempre lo importante es descartar ese tipo de problemas. Y bueno, eso es lo interesante de esto, explicarle al paciente que es un trastorno benigno,
y que se le va a iniciar un tratamiento y todo esto que puede ser recurrente y todo, pero no afecta su pronóstico. Okay. Eso me parece importantísimo, ¿eh? Es la primera línea. Claro. Antes de decirle haga ejercicio, tomes este medicamento, bla, bla, bla. Cambie su dieta, Primero, etcétera. antes de todo eso, sí. Primero explicarle al paciente. Empezar por el principio, es Claro, otra claro. de las frases. Y tenemos un algoritmo aquí de 2 vías, porque por un lado están los problemas funcionales y por otro lado los problemas orgánicos, Por que esa supuesto. ya es la tarea del galeno, dicho de manera muy elegante, para ver por dónde se va la línea terapéutica, ¿cierto? Exacto, eso es importante. Entonces, siempre explicando se puede decir que no afecta su pronóstico, pero sí se ve afectada la calidad de vida y eso es algo que tenemos que incidir en los pacientes con los tratamientos. Pero fíjate qué importante esa comunicación, ese binomio paciente-médico, de darle tranquilidad, ¿no? No hay una afección a su pronóstico porque vienen asustados. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Valga el término, dice, es un padecimiento que a lo mejor no lo mata, no lo va a poner en riesgo en términos de su vida, pero que le ha trastocado la misma, ¿no? Por supuesto. Y me parece que ahí esa sensibilidad, esa empatía es fundamental. Tengo que ir a un corte, mi querido Diego, ya vamos agarrando calorcito, esto está bastante rico platicar contigo de nueva cuenta, muchas gracias. Y sobre todo recordarles a ustedes que ya están abiertas nuestras líneas de contacto, ya no está nuestro equipo, más bien ya está nuestro equipo de relaciones públicas para atender todas sus llamadas, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, ¿por qué no? Sus saludos, sus felicitaciones a nuestro invitado del día de hoy y por supuesto agradecer en este momento a Adrenalina Radio por todas las facilidades para la transmisión de este programa, por todo el equipo que hace posible esta transmisión y por supuesto a Mayoli México, porque cada miércoles tengo la fortuna, el privilegio de platicar con personajes como el que el día de hoy me acompaña, pero por supuesto para estar con todos ustedes. Así es que si producción me lo permite, vámonos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente de nueva cuenta aquí a Gastro TV. Y fíjate, quiero platicarte, me salí a la calle a preguntarle a las personas precisamente de síndrome de intestino irritable y de colitis. Mire usted lo que nos dijeron, resulta bien, no sé si usar la palabra curioso, interesante, porque ahí me parece que hay un punto medular de acción del médico también. Vamos para allá para el sondeo, regresamos aquí, ¿a dónde más? Gastro TV, no se vaya. Amigos de Gastro TV, nos dimos a la tarea de salir a la calle y preguntarle pues, a los amigos del público qué opinan sobre la colitis y el síndrome de intestino irritable. Mire usted lo que nos contestaron. ¿Sabe usted lo que es la colitis y el síndrome de intestino irritable? Bueno, pues es una enfermedad del intestino, ¿no? Que es dañino por las grasas y todo eso, ¿no? Mala alimentación, ¿no? La colitis. ¿Y el síndrome de intestino irritable? No, eso no lo conozco. No lo conozco. Bueno, sí, pero a gran ciencia pues no tengo como la definición correcta, tal vez. La colitis, yo sepa, es como una gastritis mal cuidada que puede habernos ocasionado el comer tantos irritantes o comer a destiempos en nuestro día a día o en nuestras comidas. ¿Y el síndrome de intestino irritable? Pues no, ese sí no lo había escuchado, aunque siento que es algo similar a... Sí. ¿Me podrías decir qué entiendes por eso? Creo que es sobre lo del estómago y la estrés. La colitis. ¿Y el síndrome de intestino irritable? Es por la forma que comemos, ¿no? Todo lo que es picante, refresco, todo eso. Pues la verdad, a profundidad no. ¿Algo que conozca al respecto? Alguna inflamación del estómago. La colitis. Ajá. En general, pues malestar estomacal. No. ¿Ninguna de las dos conoce algo? Colitis creo que es una enfermedad del estómago, pero no sé a ciencia cierta de qué afecta. Sí, de hecho lo padezco. Sí, ¿cuál de las dos cosas? Ambas. ¿Y considera usted que hay diferencia en las dos o son dos padecimientos diferentes? No sé, hay diferencia en las dos. ¿Cuál sería esa diferencia?
La diferencia es el dolor, porque cuando se padece de la colitis, el dolor es intestinal a raíz a la altura del colon, y cuando es gastritis, pues sí es el estómago, lo que nosotros le llamamos boca del estómago. Ahí son los dolores, pero sí hay una diferencia. En cuestión de alimentación, no hay mucha diferencia porque para ambos casos prácticamente nos quitan lo mismo. ¿Y del síndrome de intestino irritable? Ese es generado, normalmente tengo yo entendido que es por el estrés, para los que laboramos, estrés laboral, o por una mala alimentación, comiendo cocinas muy grasas o muy irritables. Pues ahí están las respuestas que nos dieron sobre la colitis y el síndrome de intestino irritable. Nosotros regresamos y continuamos en Gastro TV. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Gastro TV. Muchas gracias para las personas que se acaban de conectar. Si usted nos acaba de sintonizar, mire, estoy platicando con el doctor Diego Barraza sobre el síndrome de intestino irritable. Y ya mi equipazo precioso de Relaciones Públicas de Adrenalina Radio me presentan ya a las personas. ¿Tienes taquilla, mi querido Diego? Saludo con muchísimo gusto a las personas que nos siguen a través de la red de Facebook de Mayoli México. Tania Canseco, muchas gracias. Víctor Martínez, Carolina Terríquez, espero haber pronunciado correctamente su apellido. Israel Pineda, Domingo Alvarado, Sergio Torres, Eumir JB, Aida Nava, Antonio Pozos, Osvaldo Revilla, Flecho Palomeque, Beco Llorente, Javier Al, Malú Bo, Hortensia del Ángel, Ana Paola Fernández, Lidia Salgo, Angélica Gallegos y Cristian Solar. Seguramente me seguirán pasando nombres. Y a través de la plataforma de YouTube, saludo con mucho gusto. Israel Castillo, te saludan desde Coacalco. Ángel Bárcenas, en el estado de Hidalgo. Javier Figueroa, en Guadalajara. Pues obviamente qué gusto que estemos llegando a tantas partes, donde nuestra finalidad pues es precisamente informar y educar. Y mi querido Diego, en este sentido, informar y educar. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero lo que acabamos de ver en el sondeo es que no hay información. Así ¿no? es, sí. ¿Y qué hacemos? Claro, yo creo que ese es un punto fundamental, porque si la población no está bien informada de este trastorno tan frecuente, ya por ahí escuchaba que confunden gastritis con intestino irritable, cosas así, pues que en realidad, es por ahí decía la boca del estómago, entonces eso le llamamos epigastralgia. Sí. Y la enfermedad ahí también es otra enfermedad también funcional, que ahí hablamos de dispepsia, pero claro, es otra cosa. Es otro tema aparte, claro. Sí, que tiene sus consideraciones. Pero sí existe cierta desinformación en la población, ¿no? Bueno, te viste muy elegante, yo no diría cierta, hay una desinformación brutal, porque me llamó mucho la atención cuando la señora me dice, ¿padezco las dos? Claro, exacto. O sea, colitis y síndrome de intestino irritable. ¿Por qué no aprovechamos y aclaramos a nuestra audiencia que no es médico, no es lo mismo o es lo mismo? Sí, claro, no es lo mismo. Entonces, cuando se refieren a que me arde la boca del estómago, como regularmente te dicen en la consulta, ahí investigamos el abordaje diagnóstico es diferente, ya hablamos ahí de dispepsia. Pero ahí es sobre la línea gástrica, ¿no? Exacto, exactamente, pero ahora lo que decía esta señora no está tan mal, porque sí existe un porcentaje de pacientes que no es tan alto, pero que sí pueden tener un componente de las dos. Okay. Y ahí se pueden sobreponer una y la otra. Entonces, sí puede existir, pero siempre nosotros tenemos que, ya que tú interrogas, ya que revisas al paciente y todo, en realidad mucha gente que llega a la consulta, cuando llega y te dice es que me duele el estómago, y pues hay que empezar la exploración y todo, ¿dónde te duele? ¿No? Eso claro. Por ahí se empieza, y de ahí ya, con los criterios y todo se determina si realmente el paciente llega por un cuadro de dispepsia, que puede ser funcional o no,
o en realidad es un síndrome de intestino irritable, que la paciente te lo refiere como... Ahora, gastritis. en este mismo sentido, síndrome de intestino irritable y colitis, ¿es el mismo proceso, el mismo padecimiento, o son dos padecimientos? Porque hay confusión en eso. Claro, no sacamos todos los comentarios al aire por opciones de lógica de tiempo, pero había personas que nos dicen que las consideran dos enfermedades por aparte, o algunos otros me decían, es lo mismo. ¿Cuál es tu opinión profesional al respecto? Sí, con respecto a ese término, es un término que se ha acuñado históricamente, el decir colitis a síndrome de intestino irritable, ¿no? O sea, ¿es lo mismo? Puede ser lo mismo, pero siempre el término ya científico médico de colitis, bueno, pues te indica que hay una inflamación en el intestino, ¿no? O sea, en el colon. Entonces, esa inflamación, ¿por qué es? A lo mejor no es por intestino irritable, seguramente no lo es porque es una característica que existe la inflamación de bajo grado y todo, pero si histológicamente ves inflamación, bueno, a lo mejor se trata de una colitis microscópica y ahí estamos hablando de una entidad completamente diferente. Sí, la enfermedad inflamatoria. O por ejemplo, ¿no? CUSI, que es colitis ulcerativa, entonces ahí ya estamos hablando de entidades que sí son, pues así se llaman, colitis microscópica, colitis ulcerativa, crónica idiopática. Bueno, ahí ya estamos hablando de un término colitis acuñado a una inflamación desde el punto de vista que lo revisa un patólogo, ¿no? Que tomas biopsias y documentas esa inflamación. Una de las personas con las que platicaba me decía, es que yo tengo tiflitis, tengo colitis y tengo síndrome de intestino irritable, casi todas las que terminan en itis, ¿no? Claro. Entonces... Sí, por supuesto, la gente siempre acuña ciertos términos, pero bueno, nosotros es nuestro deber y bueno, esa es la importancia de estas plataformas también que permiten que también la gente que nos sigue, mucha de la gente que nos sigue no es médico, entonces esa población, bueno, pues que estas plataformas ayuden a difundir cierta información, pues eso es importante, ¿no? Ahora, pues todo esto trae como una consecuencia, la mala información, o sobre todo la credibilidad que le dan a algunas personas, a la comadre, a la tía, a la abuelita, a los amigos, y bueno, esta confusión de términos. La automedicación es otro problema interesante. A mí me duele el estómago y se nos hace fácil pues tomarnos, no sé, cualquier medicamento que alguna vez se la recetaron a algún conocido o a alguien cercano. Esto me parece peligroso, mi Diego. Por supuesto, la automedicación sin duda es algo que no se debe hacer, y bueno, ahí también eso es importante porque el paciente llega a la consulta y el paciente ya ha sido medicado y bueno, eso puede modificar el curso de la enfermedad o puede no hacer que la diagnostiques o que, como sucede en la mayoría de las veces, que le dice la vecina que le receta cierto producto que ella escuchó. O redes sociales. O redes sociales, Híjole. o qué sé yo, ¿no? Pero siempre es importante eso y un porcentaje alto, por no decir que la mayoría, ya vienen con un tratamiento previo que regularmente no es el más adecuado. A veces sí, ¿no? A veces sí, ya lo valoró un médico de primer contacto y también estableció el diagnóstico y dio un tratamiento correcto y lo derivó, pero inició bien el tratamiento. Pero la mayoría de los casos a veces nos encontramos con tratamientos pues que nada que ver. Autoestablecidos. Sí, claro, ¿no? Claro. Oye, ahora, tú me hablabas hace un momento, Doc, de pues el tiempo es importante en términos de establecer el diagnóstico. ¿Cuál sería, en tu opinión, las repercusiones de que esto no se detecte a tiempo? Es decir, que ya pasó tiempo largo, valga la redundancia, y hasta de última llega el paciente con el especialista. ¿Qué repercusión puede tener en términos de su salud? Por supuesto, ya decíamos del pronóstico, el que no se detecta a tiempo, bueno, quizá ese paciente va a tener una calidad de vida muy deteriorada y va a tener los problemas que ya hemos comentado, ¿no? Y bueno, también ese paciente va a tener pues alteraciones en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, va a afectar muchos aspectos de su vida y eso es lo que va a pasar, pues si no se
si no se diagnostica a tiempo, que va a seguir esa paciente con una calidad de vida muy deteriorada que por supuesto afecta y eso repercute en todo, ya lo decíamos, en lo laboral, en sus relaciones, etcétera. Entonces esa es la importancia, ¿no? Ahora, ¿a qué crees tú que se pueda deber esta desinformación o esta ausencia de información? ¿Qué no hemos hecho bien? Como para que la población no tenga este conocimiento, no a nivel de un médico, por supuesto, pero al menos las generalidades, cuando vemos que es un padecimiento súper frecuente en la población. ¿A qué se deberá? Pues la verdad no lo sé, pero ¿a qué se puede deber? Pues yo creo que a no utilizar las plataformas en difundir con el público en general, en que pues hay otras enfermedades que el sector salud quizá le da pues más prioridad que el síndrome de intestino irritable. Pues no lo sé a qué se deba. Sí, a lo mejor te puse en una encrucijada porque, bueno, tú no me puedes jugarle al abogado del diablo, ¿no? Pues sí. Pero entonces te cambiaría la pregunta, ¿cómo le podríamos hacer o cómo le podría hacer el sector de los médicos o la parte gremial de los médicos como para establecer una política pública en la cual la información fluyera de manera más fácil a la población? Yo creo que es eso, yo creo que es compartir la información, es la educación médica continua de los médicos que están en primer contacto, que esos médicos de primer contacto dominen el tema, lo conozcan a la perfección y ellos puedan transmitir el conocimiento a la población general, que finalmente ellos son los médicos familiares, por ejemplo, son los que tienen más contacto con la mayoría de los pacientes, están todos los días viendo una cantidad enorme de pacientes y bueno, por ahí podríamos empezar, por todo ese sector que difunda la información, también las plataformas y bueno, también pues hacer más publicidad en medios quizás. Fíjate que en ese sentido, conociendo esa necesidad es precisamente lo que motivó el nacimiento de Gastro TV. Claro. ¿Qué opinión te merece que contemos ahora con un espacio que además, como les comentaba al principio del programa, el doctor Barraza ya va a tener una sección pues directa en el programa de siempre, como para precisamente reforzar este flujo de información? ¿Qué opinión te merece ya contar con un espacio como este? Pues es bien interesante, la verdad que este espacio ya me ha tocado ver programas anteriores y bueno, han traído la verdad expertos en temas muy álgidos de la gastroenterología, muy comunes, y yo creo que esos médicos que son expertos, dominan a la perfección el tema, que ellos mismos puedan tener esta plataforma para dar sus ideas, para explicarle a la población general, inclusive también para pues dar un apoyo a los demás médicos que a lo mejor no están muy empapados con el tema, y bueno, el escuchar personas que son expertas en ciertos temas, pues eso ayuda también a que la información permee a más áreas, a la población general, a médicos de primer contacto, que yo creo que es lo fundamental en esta enfermedad. Y fíjate que a lo largo del año pasado hemos logrado que nuestra audiencia, que no es médico, porque tenemos muchos médicos afortunadamente, pero aquellos que no son médicos empiezan a recibir esta información y sobre todo el consejo que les hemos dado, más bien la sugerencia es de acudir con el especialista. Y creo que esto puede ser punta de lanza, una piedra angular de cambiar un poco nuestra mentalidad, de que no hay que ir necesariamente al médico cuando ya la situación está muy complicada, muy compleja, ya con muchos días, semanas o meses, o incluso hasta en años, con un deterioro de calidad de vida, y que a lo mejor no nos atrevemos a ir al médico y empezamos con todos estos remedios caseros o información no científicamente sustentada. Y bueno, aquí hemos tenido la fortuna de contar con expertos de primer nivel que se han prestado a venir con nosotros y platicar a todos los niveles de la información sobre esta disciplina pues tan frecuente en la consulta diaria, ¿no? Sí, y eso es formidable, ¿no? Tener el punto fino de esos especialistas que han estado aquí previamente, que la verdad
algunos de ellos maestros míos, o sea, que Sí. los conozco a la perfección, pues eso es formidable, la verdad. Y sobre todo que esto permee para que no lleguen muy tarde al gastroenterólogo los pacientes, sobre todo aquel paciente que ya tiene algún dato de alarma, que Claro. finalmente Sí, claro. a veces esa es la otra, ¿no? Lo fácil es a cualquier cosa en el estómago, en el abdomen, decir es síndrome de intestino irritable. Y bueno, lo mando con el gastroenterólogo, pero ya tú revisas al paciente, ha perdido 20 kilos, tiene anemia, bueno, entonces ahí el costo ya es muy alto de diagnosticar un cáncer de colon, por ejemplo, Exacto. o alguna otra enfermedad orgánica, que ahí sí el diagnóstico tardío tiene implicaciones pronósticas bien importantes. Sí, Eso claro. sí. No, y además imagínese usted cuando algún paciente desafortunadamente cursa con un diagnóstico de un cáncer de colon, no quiero pensarlo, debe ser algo tremendo en términos del impacto psicológico para este paciente, ¿no? Sí, por supuesto, y aunque bueno, los tratamientos oncológicos han mejorado, Sí, claro. ya decíamos previamente, aquí el tratamiento multidisciplinario pues es la clave para tratar estos pacientes, pero sin duda el que el paciente tú lo diagnostiques ya una enfermedad muy avanzada, porque el paciente no acude, porque no tiene información, Claro. eso es algo muy importante. Otra, porque el médico de primer contacto a lo mejor no hace la valoración adecuada y el paciente sigue avanzando su enfermedad y no la detecta, y bueno, ahí sí, pues ese es otro punto importante también a tener en cuenta, que el paciente hay que evaluarlo, hay que preguntarle y hay que estudiarlo bien para no nada más decir, es un síndrome de intestino irritable y no caer en ese juego. Pues. Fíjate que me llama mucho la atención y que la quisiera compartir contigo, que muchos de los expertos que nos han acompañado han mencionado del impacto de los fenómenos psicoemocionales en un paciente como una causa probable de este tipo de padecimientos. Y pues todos coincidieron en hablar de formaciones de equipos interdisciplinarios, incluso con el apoyo de un psicólogo o en algunas ocasiones de un psiquiatra, no solo con la intervención especializada de un gastroenterólogo. Esto me parece muy relevante, Diego. Sí, por supuesto. Las enfermedades psiquiátricas, psicológicas, sin duda un porcentaje alto de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen asociación con algún trastorno, ya sea depresión, ya sea de ansiedad, Claro. ya sea cualquier otro trastorno, que bueno, que también tenemos que darle la importancia que tiene, sin duda trabajar en equipo con un psicólogo, un psiquiatra, sin duda tendrá los mejores resultados, porque si no atendemos esa parte, ese paciente no va a mejorar. Claro. Con el puro tratamiento farmacológico, dietético, lo que quieras, pero si no cuidas esa parte, ese paciente no le va a ir bien, y son los que hay que tener en cuenta también. No, y es que consideremos que está trastocado emocionalmente Así es. por el propio padecimiento, o bien la causa que lo generó, es decir, se convierte en un círculo Claro. pernicioso, que mientras eso no se logre estabilizar, pues el problema va a seguir, por más excelente y eficaz que resulte la terapéutica, ¿no? Claro, si el paciente ya tiene una alteración del estado de ánimo, ya tiene ansiedad, si el paciente por la misma enfermedad tiene una calidad de vida deteriorada, pues eso se hace un círculo vicioso y Claro. no hay manera de que pueda mejorar. No, y sobre todo imaginemos un paciente que tiene meses, como ya nos dijo nuestro especialista, con dolor abdominal, y de repente el tratamiento es el adecuado y cambia el dolor. Bueno, yo creo que el panorama se modifica de una manera sustancial, y eso auguria el éxito pues del tratamiento de estos padecimientos. Exacto, sí, cuando tú tomas en cuenta esos trastornos, inclusive, ya lo vamos a hablar más adelante, pero en el tratamiento, Sí. los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son fármacos antidepresivos, Sí. también tienen un rol muy importante en esa hipersensibilidad visceral. Entonces,
ahí estamos también, como se dice, matando dos pájaros de un tiro. Entonces, sí. ¿por qué? Porque ayudamos al paciente en lo emocional, si tiene depresión, pues tiene una indicación muy clara, pero aunque no tenga depresión, si predomina el dolor, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son una herramienta muy importante para tratar. No, y sobre todo que también me comentaba otra persona, me decía, es que a veces mi médico me dice que me relaje, que me tranquilice, que lo tome con calma. Pero ¿cómo puedo tomarlo con calma si traigo un dolor espantoso, no puedo evacuar correctamente, me siento mal, no tengo ni ganas de trabajar? Debe de resultar complicado, no solo en la parte técnica del ejercicio médico como tal, sino también de esa empatía entre seres humanos como para lograr cambiar el perfil emocional de ese paciente en cuestión. Sí, la verdad es que no es nada sencillo. Estos pacientes no es nada sencillo abordarlos y su tratamiento. Existen muchos tratamientos, sí, claro. Pero bueno, tienes que ir viendo cuál es el que le va funcionando al paciente y en base a eso vas normando el tratamiento, pero sin duda algo que debe quedar bien establecido es la relación médico-paciente. Si esa relación está deteriorada, ese paciente nunca se va a mejorar, porque de ahí depende, de ahí se empieza, ¿no? La relación médico-paciente, y sobre todo en estos trastornos es algo fundamental. Sí, a mí me da mucho gusto también el saber que un mexicano, como mexicano, pues se presente ya en foros internacionales, porque no sé si de repente nos puedan voltear a ver como que aquí no se ejerce investigación o medicina de alto nivel como el trabajo que presentaste en Washington. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo te trataron allá? ¿Cuál fue la respuesta de ver a alguien oriundo de México presentando una investigación de este nivel? La verdad es que muy bien. El equipo de la Fundación de Roma, la verdad, son muy profesionales. Es una gran fundación, la verdad. Y muy bien, la experiencia fue muy buena. Ellos, la verdad que muy amables, se tomaron se tomaron el que te den algunos tips, el que te digan, mira, este trabajo está bien, pero lo podemos mejorar por acá, mejor hacemos esto. La verdad es que fue una experiencia muy buena, porque son expertos, son los que, de hecho, son los que realizan las guías de Roma los 4. Criterios, ajá. Exactamente, sí, ellos son el grupo de trabajo que está encargado de eso, entonces que ellos, personalidades a nivel mundial en el tema, te estén haciendo observaciones, pues la verdad es una experiencia muy, muy padre. Sí, que te califiquen el trabajo. Exactamente, y que te ayuden a mejorarlo y pues tomas las ideas que te dan y bueno, pues esa es la finalidad de ese grupo de trabajo de jóvenes investigadores de Roma, que tengas esa asesoría, bueno, pues es me imagino. Sí, todos los que hemos tenido el privilegio, la oportunidad de presentarnos en este tipo de foros, de someternos a los ojos, sí, claro, extranjeros, bueno, qué barbaridad es uno, pero da miedo, ¿verdad? Bueno, sí se siente el nervio, duda, ¿no? Sin duda, pero absolutamente. Pero es lo padre, lo padre. Eso creo que es la parte que enriquece. Ahora, en tu opinión, ¿tú crees que este trabajo, que ya estaremos hablando más adelantito de esta alternativa terapéutica, haya sentado algún precedente como para que volteen a ver este maridaje del que platicamos al principio del programa, del citrato de alberina, simeticona y la multicepa probiológica, digamos, o de probióticos? Sí, actualmente el análisis de este ensayo todavía no lo hemos hecho, como para decir si funciona o no funciona. Si ahorita me preguntas, la evidencia, digamos. Exactamente, si ahorita pues no tenemos los resultados todavía, porque estamos todavía en seguimiento, tenemos pacientes, y el análisis, pues bueno, lo hacemos hasta al final que ya terminamos de la recolección. Pero bueno, en eso estamos, generando la información, y bueno, ya que tengamos los resultados y todo eso, pues los vamos a estar publicando, y bueno, hay los resultados que ya podemos tener como para mayo, algunos resultados, que es en el marco de la DW del 2019 en San Diego, de este año. Entonces, bueno, ahí la segunda parte de esto es presentar los avances que tú tienes con ese trabajo, y bueno, pues ya estaremos viendo esos avances para esa semana de
la DW en San Diego, ¿no? Qué maravilla. Y mire, el doctor Barraza es nuestro, es mexicano, ¿no? Entonces eso me da mucho orgullo. Permíteme felicitarte como México, como ciudadano mexicano y también como médico. No, muchas gracias. Qué bueno que estés incursionando en esto. ¿Cuántos pacientes quieres alcanzar para el proyecto? Porque llevas 75, según me dices, ¿no? Son 75 en total. Ajá. Bueno, ahorita alrededor, okay. sí, nos faltan todavía algunos pacientes para llegar a esa meta. Ah, correcto. Yo había entendido que ya habías estudiado los 3 grupos de 25 y que a lo mejor ibas a incrementar la muestra de 75 a más pacientes. No, actualmente llevamos alrededor de 18 pacientes por grupo, porque se van aleatorizando a cada grupo en relación 1-1-1, se va aleatorizando los pacientes y ahorita más o menos por grupo llevamos más o menos 18. Ahora, en este sentido, qué importante es contar con el apoyo de la industria, con el apoyo de las asociaciones gremiales, en este caso de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de tus propios mentores, pues sí, para impulsarte a hacer esto. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes particularmente en esta disciplina han logrado? Porque te he visto en otros foros en el cual he tenido el gusto de acompañarlos también y veo que se ha hecho un equipo muy bonito y a la familia de gastroenterólogos y que le dan cabida pues a los jóvenes médicos, a los grandes mentores ya con experiencia y esto enriquece muchísimo. Por supuesto, y sobre todo eso, que hablando de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, por ejemplo, que ahorita la preside el doctor Felipe Samarripa. La verdad es que pues han hecho un trabajo formidable porque existen las gastrotrilogías, existe la Semana Nacional de Gastroenterología, existe ECOS. Entonces yo he tenido la fortuna de tener participaciones en esos foros que sin duda son bien importantes. Y bueno, el apoyo que he tenido de maestros, tanto en el Hospital Juárez como fuera, pues ha sido bien importante porque esto no es de alguien solo que haga un equipo, también todos mis compañeros que estamos ahí de residentes en el hospital, todos los trabajos que hacemos, uno solo no podría hacerlos, es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ellos te echan la mano con los pacientes, tú estás al pendiente también, tú eres el encargado del protocolo, pero es un trabajo en equipo. Sin duda. Y mis compañeros también están haciendo también protocolos, y bueno, es un equipo que trabajamos conjuntamente y es donde se ven los logros, ¿no? Trabajando en equipo. Sí, fíjate que nosotros tuvimos la fortuna con el anterior presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el doctor Carmona. Claro. Pues que tuvimos el privilegio de que nos apadrinara el banderazo de salida de Gastro TV. Exacto. Y me llamó mucho la atención la continuidad, la humildad de trabajar conjuntamente con el nuevo presidente, que es el doctor Samarripa, y sobre todo por ver la nueva ola, ¿no? de médicos jóvenes que ya vienen incursionando en la investigación, en la generación de conocimiento, pero que además pues están en los golpes cotidianos de los pacientes con este tipo de problemas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, pues ya tiene varias gestiones, varios presidentes previos de la Asociación Mexicana de Gastro. La verdad, han hecho un trabajo muy bueno en esto yo la verdad me recuerdo el ECOS del año pasado que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, muchos de los ponentes que tuvo ese ECOS 2018 fue muchas personas jóvenes, gastroenterólogos que vienen empujando muy fuerte y bueno, a mí me tocó estar ahí escuchando sus ponencias y todo, y la verdad que formidable. Entonces, y bueno, eso es lo que habla de la continuidad. Creo que ha seguido, porque el doctor Samarripa igual tiene esa mentalidad, está en esa misma línea. Yo creo que esa es la importancia de trabajar sobre la misma línea para que eso vaya funcionando. Ok, doctor Diego, vamos a seguir platicando, pero tengo ahora ahora es una cápsula, fíjese, porque sin duda un tema que también llama poderosamente la atención es la obesidad. La relación que tiene la obesidad, pues obviamente en el buen mantenimiento de la microbiota. Antes flora, ¿se acuerdan que le decíamos flora intestinal? Ahora es la microbiota. Y obviamente
En este sentido, el uso de probióticos tiene una inserción muy importante. ¿Te parece bien si vamos a ver esta cápsula? Claro. Y regresando, entonces ya tú me platicas sobre síndromes metabólicos, ¿no? Obesidad y todo esto que tiene que ver con padecimientos gastrointestinales, como probadita para luego aterrizar en el tratamiento. ¿Te parece bien? Claro que sí. Así es que no se desconecte, amigos queridos, vamos a ver esta cápsula y nosotros regresamos. ¿Dónde más, oiga? Su programa Gastro TV. Vamos por más cafecito, siguen las líneas de contacto, háganse presentes y con mucho gusto los saludamos. Denos sus sugerencias, sus comentarios, todo lo que usted quiera sobre esta apasionante disciplina y pues nosotros le daremos salida. Vamos para allá, regresamos inmediatamente. Gastro TV, no se desconecte. Visita nuestro sitio web www.gastrotv.mx. La prevalencia de la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas durante las últimas décadas. En la actualidad, se estima que 600 millones de personas son obesas a nivel mundial y alrededor de 1.9 billones de individuos presentan sobrepeso. Debido a la naturaleza multifacética de la obesidad, no se dispone de soluciones simples o únicas para el manejo de esta enfermedad. La implementación de intervenciones individualizadas es probablemente necesaria para la prevención y el tratamiento efectivo del sobrepeso y de la obesidad. Estudios recientes establecieron que la microbiota intestinal regula la homeostasis energética. En este contexto, los metabolitos generados por el proceso de fermentación bacteriana pueden disminuir el apetito y aumentar la saciedad. La microbiota puede suprimir la obesidad inducida por la dieta a través de un mayor gasto de energía. En comparación con el peso corporal normal, la obesidad se asocia a disbiosis de la microbiota fecal y a una menor riqueza bacteriana. Así, se ha propuesto que la toma oral de probióticos representa una estrategia efectiva para la manipulación de la microbiota intestinal, con el propósito de favorecer la reducción de peso corporal. Estudios previos revelaron que la suplementación con probióticos produce una reducción significativa del peso corporal y de la masa del tejido adiposo en personas afectadas por sobrepeso u obesidad. Los beneficios en términos de reducción del peso corporal son más significativos con el uso de dosis altas de probióticos y de formulaciones que contienen lactobacillus como cepa única. Bueno, pues de vuelta aquí en Gastro TV. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con el doctor Diego Barraza sobre el síndrome de intestino irritable, todo cómo se trastoca la calidad de vida de un paciente. Platicaremos también sobre las nuevas alternativas terapéuticas y tengo más audiencia. Fíjate, mi doc, está con nosotros a través de Facebook José Luis Álvarez. Un saludo, Contadores Perú, Nerina Fernández, Ingrid Castillo, Yasmín Leiva, Joali Velasco, Juan Chavarría, Nelly Yasmín Cabrera, Michelle Rosales, Sol Martínez, Carla Ortiz, Alma Anderson, Sergio Hernández, Esperanza Ortiz Lizárraga, Alejandra Gallegos, Sam Teijo y Soraya Flores. Muchas gracias por estar con nosotros. También a través del YouTube está Petit Jolie, que está siguiendo esta transmisión a través de esa plataforma, y también está María Hortensia Cruz desde Matamoros. Así es que lo que hablábamos de información, qué maravilla, ¿no? Sí, por que supuesto. A través de Gastro TV podamos llegar a toda nuestra audiencia con el único objetivo de que usted pase un rato agradable, querida amiga, amigo, y por supuesto que reciba información de gente experta como el doctor Barraza, que nos acompaña esta noche. Saludo también a todo el equipo de producción que está del otro lado de la pecera, digo yo, que ahí están en la botonología, nuestros operadores en turno, a nuestro equipo de relaciones públicas. Muchas gracias por estar con nosotros también y hacer posible esta maravillosa transmisión. Adrenalina Radio, muchas gracias. Y por supuesto Mayoli México por hacer posible esta realidad de este espacio informativo como lo es Gastro TV. Oye, ya se hablaba de obesidad y bueno, pues de sus
complicaciones. Platícame un poco de la relación del síndrome metabólico y obviamente con la cuestión de obesidad. Claro, el síndrome metabólico sin duda es de las epidemias más fuertes que existe en México. Bueno, no nomás en México, también a nivel mundial. Sí. Que bueno, ahí la obesidad juega un factor pues muy importante para el desarrollo de ciertas enfermedades. Lo que nosotros más vemos de síndrome metabólico en gastroenterología es relacionado al hígado graso. El hígado graso es una enfermedad también bien interesante, muy compleja también, pero que también es muy frecuente y sobre todo es muy frecuente en los grupos que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, aquí, bueno, estamos hablando de algo también bien importante porque los pacientes con hígado graso, bueno, tienen el riesgo de que aunque no beban alcohol, aunque no tengan virus de hepatitis crónicas, aunque no tengan ninguna otra enfermedad que pueda ser una enfermedad autoinmune, una hepatitis autoinmune, te pueden llevar a un final común, que es la cirrosis. Y no nomás la cirrosis, también desarrollar carcinoma hepatocelular por estas vías. Y también, pues, esa es la importancia del síndrome metabólico en gastroenterología, el hígado graso, que es algo bien frecuente, que también tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en los pacientes que son obesos, ¿no? Ok, llama poderosamente mi atención porque en la literatura se ha hablado, por ejemplo, el ayuno, al menos en los animales, probado, bien estudiado en el gato. El gato, cuando tiene periodos prolongados de ayuno, genera o hígado graso o lipidosis hepática. ¿Hay algo de relación también en la cuestión de los humanos? Porque como que sonaría un poquito contradictorio de la obesidad, que a lo mejor es por una ingesta desmedida o una mala alimentación, si soy más claro. Pero, en tu opinión, ¿crees que esto también tuviera que ver? Pues los ayunos prolongados, bueno, el cuerpo tiene que echar compensar mano, todo esto, ¿no? Exactamente, si el cuerpo ahí echa mano de sistemas contrarreguladores, le llamamos nosotros, sí, que claro. En donde, bueno, echa manos de lo que son proteínas, grasas, que las tiene que transformar a carbohidratos para que siga funcionando el organismo. Entonces, sí, claro. Ese proceso se llama gluconeogénesis, sí, y duda. Es la formación de carbohidratos a partir de complejos como proteína y como grasa. Entonces, ese aumento exagerado de flujo de triglicéridos, por ejemplo, hacia el hígado puede incrementar un poco la sobrecarga, pues, grasa hepática, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿qué tan frecuente es? Porque, bueno, el hígado como el laboratorio del cuerpo, claro. Pacientes donde haya un exceso de producción de amoníaco y que pueden llegar a producir entonces una crisis hepatotóxica, a lo mejor con crisis convulsivas. ¿Qué tan frecuente has visto esto? ¿Se llega a presentar? Sí, bueno, eso lo vemos en los pacientes que ya tienen cirrosis hepática, ¿no? O sea, es un daño estructural ya del hígado, un ¿no? paciente que tiene cirrosis hepática, que ya no tiene esa capacidad de transformar las toxinas, por llamarlo de alguna forma. Uno de ellos es el amoníaco, y bueno, cuando esto pasa, siempre debemos de determinar si existe un factor desencadenante de esto. El paciente cirrótico, una de las causas de descompensación es la encefalopatía hepática, que claro. Está muy relacionado con esto, y bueno, ahí el tratamiento pues es completamente pues diferente. Tenemos que valorar a ese paciente, y bueno, es una causa muy frecuente de ingreso, por lo menos en el hospital donde yo me estoy formando. Ahí sí vemos pacientes con encefalopatía a diario, ¿no? Eso es algo de lo más frecuente. Ahora, sin duda, un paciente con obesidad pues puede tener involucrado un mal funcionamiento intestinal, y esto me hace aterrizar en la cuestión de la microbiota. Una de las causas que se han postulado del síndrome es la disbiosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, doctor, el uso de probióticos, ¿qué hay con respecto de esta microbiota? Pues porque juega un papel preponderante en este eje neurogastrointestinal, digamos, ¿no? De ahí claro. Ese segundo cerebro. ¿Qué opinión te merece? Sí, con respecto a eso, la evidencia más fuerte que hay
es en esteatohepatitis no alcohólica. Okay. Estamos hablando de una enfermedad de que el paciente tiene hígado graso, que es solamente grasa en el hígado, pero que ese paciente puede evolucionar a algo que se llama esteatohepatitis, que ya es una inflamación, que le llamamos NASH, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, pero la esteatohepatitis no alcohólica es lo que se ha vinculado también a lo que es la disbiosis. ¿Por qué? Porque, bueno, en el intestino tenemos, cuando existe un sobrecrecimiento de algunos tipos de bacterias, que bueno, existen miles, ¿no? Pero algunos ciertos tipos de estos se han visto que liberan mediadores inflamatorios al sistema porta, y de ahí pues la irrigación del intestino recoge la sangre, por así decirlo, de sangre venosa que va por el sistema porta a lo que es el hígado, y bueno, en esta circulación se ha visto que van mediadores inflamatorios que pueden ser desencadenados sí por la microbiota. Ahora, el papel de los probióticos en esto es algo que todavía está en controversia. Hay que explorar, digamos. Hay que explorar y hay que irnos con mucho cuidado, porque, bueno, ya hay estudios que se han presentado en lo que es microbiota y NASH, en esteatohepatitis, que han sugerido un efecto benéfico, ¿no? De el cambiar la microbiota con probióticos. Se ha visto en algunos trabajos, pero falta un campo todavía enorme para saber si realmente eso funciona o no, la verdad. Entonces, eso todavía no está del todo establecido, y eso es algo que nos falta todavía investigar. Pero bueno, ya los últimos años cada vez hay más trabajos, y eso va dando pie a juntar información. Sí, enriquece la evidencia, ¿no? Y para finalmente decir, bueno, esto sirve o no sirve, pero ahorita estamos en ese proceso. Exactamente. Ahora, una de las entidades que también maneja la literatura son los famosos puentes portosistémicos. Claro. ¿No? ¿Qué tan frecuente es la aparición de estas complicaciones, si me permites usar ese término, cuando la causa original fue diferente, digamos? Sí, bueno, eso cuando se desarrollan, eso estamos hablando en la cirrosis, ¿no? Cuando un paciente tiene cirrosis, genera pues un aumento de la presión de la vena porta. ¿Y eso por qué? Porque pues el hígado va a estar fibrótico, va a estar inflamado. Entonces, sí, el flujo sanguíneo ya no es el mismo, circulación, ¿no?, que regularmente fluye de manera normal en un hígado sano, pues en un hígado pues con cicatrices y con fibrosis, pues así esa circulación está completamente alterada, y el organismo pues tiene que tratar de desviar esa presión. Pues, lo que hace es hacer colaterales, pero esas colaterales son las que finalmente generan la mayor y más temida de las complicaciones en el paciente cirrótico, que se desarrollen varices esofágicas, varices gástricas, por esas colaterales. Y bueno, el sangrado varicial pues sabemos que es peligrosísimo y bueno, es algo que se debe atender de manera urgente, y bueno, pues ahí es donde tiene su importancia esas colaterales, ¿no?, en la cirrosis, ¿no? Tremendo. ¿Qué recomendaciones podrías hacer de manera rápida en este bloque, porque ya nos vamos a un corte, pues de alguna manera para prevenir la obesidad? Bueno, sin duda la obesidad pues es algo que el ejercicio, el cambiar nuestros hábitos alimenticios es lo fundamental, ¿no? Y existen herramientas farmacológicas que nos ayudan también, pero si no cambiamos el que el paciente se mueva, que haga ejercicio, que no sea sedentario, ¿no?, y que cambie su alimentación, pues nunca vamos a poder contener esa epidemia. Ok, pues ya hemos estado platicando de probióticos, nos volvimos a salir a la calle y a preguntarle a las personas si saben lo que son los probióticos. Fíjate bien, lo que nos comentaron resulta también bien interesante. Así es que si producción me lo confirma, me voy a este sondeo y regresamos rapidito aquí a Gastro TV, no se vaya. ¿Sabe usted lo que es un probiótico y para qué se utiliza?
Sí, el probiótico es para que en los intestinos tenemos no sé cómo llamarle, la verdad se me fue ahorita el nombre, pero ayuda, al igual que en el estómago cuando padece uno de gastritis, se empiezan a regenerar esas partes que nos ayudan al estómago. ¿Y podría darme algún ejemplo de algún probiótico que usted conozca? Promocionan muchos en televisión, pero la verdad no sé si tengan las cantidades adecuadas, o sea, por ejemplo, el Yakult, el Gastroprotec, hay otros, pero la verdad ya se me fueron los nombres. El probiótico es medicina, ¿no? Para precisamente contrarrestar este tipo de enfermedades. Pues de alguna manera regulan la flora intestinal, ¿no? No. ¿No ha oído hablar de probióticos? No, en absoluto. No, la verdad no. Nunca lo ha oído. He escuchado la palabra probiótico. Si no me equivoco, creo que es, no sé si sea una bacteria, pero es algo que nos restaura nuestra flora intestinal. No sé si esté en lo correcto. Nosotros regresamos y continuamos en Gastro TV. Final de Gastro TV, producción. Al contrario, estoy feliz de poder este tema. Siempre sonrío, nomás que ahorita sí mandé al corte así como que ahora no quiero que se acabe el programa, Doc. Eso es lo que pasa. Saludo con mucho gusto a Viridiana López, a Elba Hinojosa Rivera, a Raúl Morales y a Ismael Rosales. Mil gracias. Sigue llegando mucha audiencia. Y bueno, probióticos, ¿no? ¿Oíste lo que nos dijo el público? Para empezar, porque Yakult aparece ahí, ¿no? Nuestros expertos en este foro nos han dicho que eso no necesariamente es un probiótico, porque hay que cumplir con ciertas características para ponerle la etiqueta, decir, es un probiótico. Entonces, empecemos por ahí. Eso que dice es fundamental, ¿no? Hablar de probióticos, si tú te metes a internet y buscas probióticos, bueno, hay 1000 definiciones, hay una cantidad de información muy extensa, que mucha de esa información es errónea. Entonces aquí tenemos que aterrizar bien esta información. Debe ser, obviamente esas presentaciones de Yakult y todo eso, bueno, no cumplen con los criterios internacionales de definición de un probiótico, que bueno, probiótico es aquel microorganismo vivo, aquella bacteria que si tú la administras en una dosis específica, tantas unidades formadoras de colonia, que va a tener un efecto benéfico en el individuo que lo consume. Esa es la definición así genérica, así, ¿no? Literal, digamos. Y debe de tener todas esas especificaciones bien claras. Debe ser también el efecto que se busque, es cepa específica. Eso es algo también que debe de quedar muy claro. Sí, debe tener nombre y apellido la cepa. Exactamente, ¿no? Debe tener, y en eso hablamos de género, okay, y hablamos de especie, claro, y una designación también alfanumérica, que es claro, la final. claro. Entonces, son tres cuestiones que debe de cumplir un probiótico para decir, bueno, esto es un probiótico que se ha investigado en esta enfermedad, que mejora este punto de evaluación primario y funciona porque se vio en este ensayo clínico controlado, aleatorizado, que comparado con placebo, etcétera, qué sé yo, y funciona. Pero ese es el efecto, cepa específica, es lo que debemos. Ahora, permíteme agregar también un elemento que particularmente me preocupa mucho, porque una cosa es la cadena fría. La cadena fría para mantener a la bacteria viva. Exacto. Versus a que eso se convierte en agüita con azúcar. Porque y discúlpeme el término, exacto, ¿no? Eso es importante porque esa es una especificación que también incluye este grupo internacional de trabajo en probióticos, okay, que dice que debe haber un vehículo que garantice que las bacterias lleguen vivas al intestino. Eso es algo fundamental. Claro, y si no tenemos eso,
pues no compramos sirve. Desde Yakult, ahí ya que lo mencionaron, y bueno, lo tenemos en el carrito del súper, en la cajuela del coche, para cuando lo consumimos, pues ya se convirtió en una bebida dulce sin un efecto biótico real, ¿no? Exacto, que ahí viene también el otro término, prebiótico, ¿no? Que sí. Pues son los sustratos que ayudan para que el probiótico crezca y prolifere. Entonces, ¿qué ventajas tiene el consumir probióticos dentro de la microbiota? Bueno, ¿Es un reconstituyente? Sí, claro. Partiendo de que esto se ha estudiado desde hace algunos años, y esto parte del hecho de que el paciente que tiene intestino irritable, una de las causas es la disbiosis. ¿Qué quiere decir? Claro. Que bueno, que empiezan a crecer bacterias que son nocivas por lo que tú quieras, por la dieta, por el uso excesivo indiscriminado de antibióticos, qué sé yo. Pero se modifica esta microbiota. Okay. Entonces, la ecología bacteriana. Exacto, y empiezan a crecer bacterias que son dañinas, que crean inflamación, dolor, etcétera, y las bacterias buenas disminuyen. Entonces hay una alteración en partiendo de eso, los probióticos, que son bacterias que se han estudiado de muchos tipos y todo, se han visto que el aumentar ese tipo de bacterias genera un efecto benéfico, porque hace que aumenten los factores antiinflamatorios, disminuye las molestias, disminuye la inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de eso, y bueno, ¿y cómo se ha ido investigando esto? Bueno, parte del hecho de que estos pacientes los pacientes que tienen hábitos intestinales normales, que no tienen intestino irritable, esos pacientes se han analizado y se han visto cuáles son las bacterias que proliferan más en ese paciente, para de ahí aislarlas y hacer todo lo que decíamos previamente, de que sea cepa específica, y de ahí ya, bueno, poderla administrar ya en estudios iniciales para ver si funciona o no. De ahí parte ese hecho. Ahora, en tu opinión profesional, ¿tú considerarías que abre un panorama futurista importante el uso de los probióticos, por ejemplo, para prevenir o en la cura de un cáncer, por ejemplo, de colon? Eso es una pregunta muy interesante. Hay ciertos tipos de bacterias que se han correlacionado, todavía no del todo establecidas, pero por ejemplo una bacteria, yo recuerdo una bacteria que leyendo cáncer de colon la mencionan las guías, que se llama Fusobacterium. Claro. Esa cepa, esa bacteria en algunos trabajos se ha correlacionado con inflamación persistente, que puede llevar y ha aumentado el riesgo de que te pueda dar cierto tipo de cáncer de colon. Ahora, de eso a decir que modificando la flora o la microbiota vamos a evitar el cáncer de colon, pues eso es muy... No, es aventurado. Es muy aventurado. Pero me parece, por eso la pregunta que, perdón, porque gran parte de los miedos o temores que tiene un paciente es caer en un cáncer de colon. Exacto. ¿No? Y que a lo mejor puede abrir una ventana, una expectativa positiva en este sentido, ¿no? Eso se tendrá que investigar. Seguro, ¿no? Por sin supuesto, duda. para saber y fortalecer una evidencia clínica como para decirlo. Tener el respaldo de la evidencia con ensayos y todo eso se tendrá que hacer y bueno, vamos a saber si sirve o no. Ahora, otras enfermedades, por ejemplo la diabetes, que también está en el ambiente de nuestra sociedad y a nivel mundial también, y preocupa mucho. ¿Cómo ves tú el uso de probióticos con estos tipos de padecimientos? Sí, también esto va muy encaminado a lo que ya comentábamos previamente con lo del NASH, con la de la esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Entonces, también decir que los probióticos puede ser una herramienta para tratar la diabetes, bueno, ahorita estamos en pañales, con eso todavía no lo podemos decir, pero igual, pues las investigaciones se están realizando, se están llevando a cabo estudios y eso es lo que debemos de esperar, las conclusiones de esos estudios. Ahora, en tu estudio particularmente tú utilizaste este maridaje del citrato de alberina y la simeticona y utilizas una formulación probiótica de 3 cepas. Exacto. ¿No? Y al parecer, bueno, todavía me decías que el análisis estadístico estará en proceso hasta que completes la muestra, pero al menos los resultados de percepción en términos de cambio de la calidad de vida del paciente
parece promisorio el utilizar esta terapéutica. Pues parece, ¿no? Y bueno, basado en... Esto yo me baso en los estudios previos, ¿no? O sea, sí. Esto no nace de que, a mí se me ocurre que este probiótico sí, no es una esta formulación, a mí se me ocurre que puede ayudar en la calidad de vida de estos pacientes. Uh-huh. Pues no, hay un respaldo, hay una evidencia previa, o sea, yo me baso en otras investigaciones que se han hecho previamente. Y un trabajo que recuerdo muy bien es de un grupo español que hicieron un ensayo clínico que dio pie para estas cepas, que son 3, que son 2 tipos de Lactobacillus plantanarum uh-huh. y Pediococcus acidilactice. Esas son las 3 cepas que contiene esta formulación probiótica, que es la que estamos utilizando. Y bueno, yo basado en esos ensayos clínicos que se hicieron previamente, pues en base a eso yo puedo hacer más o menos un cálculo de la muestra y en base a eso yo puedo decir cuál va a ser mi punto de evaluación primario. En este caso, yo basado en esos trabajos previos, es un grupo en Barcelona, ellos utilizaron calidad de vida y ahí es donde hay la evidencia de que esta formulación pues mejoró comparado con placebo. Ellos compararon... Y eso es lo que decíamos previamente de la dosis. Ellos compararon diversos tipos de dosis, 2 tipos, y placebo, eran 3 grupos, y en base a eso compararon la eficacia en calidad de vida con este cuestionario que se llama IBS-COL, que es lo que estamos utilizando nosotros. Pues no es una ocurrencia, pues, no. O sea, ya hay un sustento previo. Claro, pero déjame decirte que la investigación también nace de las ocurrencias. Pues es también, decir, ¿no? Un problema genera una pregunta de investigación y hay que establecer la metodología y el diseño experimental para probarlo. Y en ese sentido, por eso la pregunta, porque tu estudio lo clasificaste como prospectivo. Sí, es decir, claro, hablaste en la línea de tiempo, me imagino que lo que estás midiendo o quieren medir es el impacto del tratamiento. ¿Sobre cuál variable? ¿Cambio de calidad de vida? Exacto. ¿O sobre el daño directo ya al intestino como tal? Es en calidad de vida. Se aplica este cuestionario que se llama IBS-COL, un basal, como está el paciente en las últimas semanas, y en base a eso, ya si cumple los criterios de inclusión y todo ese protocolo que se sigue, pues se mete el estudio y se aleatoriza 3 grupos. Claro. Relación 1-1-1, ya lo mencionábamos. Uh-huh. Puede caer al grupo de placebo, al grupo de probióticos y al grupo de esta combinación de un antiespasmódico con un probiótico. Esa combinación, entonces nosotros al final son 6 semanas de tratamiento que se utiliza ya sea el grupo que quede. Y a la 6ª semana pues hacemos una nueva medición de la calidad de vida y la calidad de vida pues bueno, la utilizamos con un cuestionario. El cuestionario de calidad de vida va del 0 al 100 puntos. 100 puntos significa una calidad de vida perfecta, excelente. 0 puntos es una calidad de vida terrible, ¿no? Entonces, más o menos lo que me he dado cuenta en este estudio que llevamos, los pacientes pues bueno, tienen una calidad de vida deteriorada, ¿no? Entonces, el punto para evaluar si el paciente fue respondedor o no, nos basamos en este puntaje. Claro. Que el paciente tenga un aumento de 10 puntos, es un respondedor débil, claro, y un respondedor más de 15 puntos. Si aumenta más de 15 puntos del basal, ya se considera ese paciente respondedor para calidad de vida. Sí, lo que tradicionalmente se hablaba en las variables explicativas de buena, regular y mala, ¿no? Claro, claro. Y estás hablando que el 15 puntos ya es un 15% de la escala, tomando como base también la escala Bristol, un poquito... Sí, bueno, Bristol, ¿no? Sí, esa es para la consistencia y también la estamos utilizando ahí, por supuesto, porque son criterios... Tiene que estar correlacionado. Exacto, manera, y también, ¿no?, valoramos dolor abdominal. Exacto. Mediante otra escala, que se llama escala visual análoga. Seguro. Y bueno, pues así es como se va, ¿no? Doctor Diego Barraza, es un placer, ha sido un privilegio platicar contigo, pero el tiempo por internet y televisión es inexorable y nosotros ya nos tenemos que ir. Podríamos quedarnos yo no sé cuántas más horas platicando de esto. Claro. Y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo que ha sido una noche espectacular de ciencia en términos de la gastroenterología. Y bueno, pues nos ha dado muchísimo gusto platicar contigo. Bienvenido al equipo, porque ahora vas a tener tu sección acá.
Les recuerdo que nosotros tenemos una cita el último miércoles de cada mes, que por cortesía de Mayoli México, a través de la excelente producción técnica a cargo de nuestro comandante en jefe, el doctor Sergio Miranda, en Adrenalina Radio, y todo el equipo que hace posible esta transmisión, tenemos una cita para conocer de un tema adicional a la gastroenterología. Quiero decirle que la próxima emisión arrancamos ya con la estructura que les platicaba yo al principio del programa, inicia el Gastronews, inicia en la opinión de Diego Barraza ya como sección, pero además vamos a tener un foro muy interesante porque va a ser una mesa de discusión con expertas mujeres, porque ya dijimos que este es un padecimiento cuyo grupo de género son las mujeres. ¿Qué nos tienen que decir las damas que además son expertas en la gastroenterología, pero primeramente son mujeres? ¿No? Claro. ¿Cuál es el aspecto de la nutrición, el aspecto emocional, el aspecto propiamente del gastroenterólogo especializado? Todos los puntos de vista sobre eso. Es que yo los invito para que no se lo pierdan. Y ¿sabe qué? Pedirles un favor. Ayúdenos que de la página de Mayoli México, donde recibieron esta transmisión, a compartirlo. Ya lo dijo muy claro, y que se oiga claro y fuerte por parte de nuestro especialista, el doctor Barraza. No hay información y tenemos que mejorar el nivel de información y de educación en padecimientos pues que trastocan la calidad humana de la sociedad mexicana, que tiene impactos laborales, ya para concluir, y que por supuesto cuesta mucho dinero el andar atendiendo esto cuando se puede prevenir, mi querido doctor. Exacto. Entonces, pues sí, agradecerles y que compartan, porque la verdad apenas así vamos a lograr impactar en la población general y bueno, también en algunos médicos que nos ven, ¿no? Perfectamente, pues muchas gracias de nueva cuenta por habernos acompañado. Yo soy Carlos Esquivel Acroa y en nombre de este gran equipo de radio y televisión, agradecer su presencia, el favor de su atención, sus comentarios, y háganos llegar todas las sugerencias que quieran. Métanse a la página, pregunten, ahí hay personas encargadas de darle respuesta. Y recuerde, próximo último miércoles del mes de febrero tenemos una cita, ustedes y nosotros. Que pasen una maravillosa noche, que nuestro Dios me los bendiga a todos. Nos vemos hasta la próxima.